Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recordarán que en la última clase les mencioné que iba a darles la introducción a un tema. El tema que nos vamos a ver y que les voy a dar una introducción es ecuaciones de valor. Entonces, para eso empezaremos primero por dar lo que es el concepto de ecuación de valor. Hay ocasiones que luego dentro del transcurso de una deuda o de nuestras obligaciones que contraemos, cambiamos las fechas o reestructuramos nuestra deuda. Entonces, en ese caso, cuando se reestructura una deuda, es porque existen algunas situaciones que nos llevan a esa situación. Por ejemplo, el no tener dinero para cubrir la deuda en el periodo establecido, o bien cuando queremos cubrirla con anticipación con el fin de ahorrarnos intereses. Entonces, por eso se dice que esta deuda hay dos elementos que están involucrados, lo que es el deudor y lo que es el acreedor. Entonces vamos a cambiar un conjunto de obligaciones por otro conjunto diferente. Entonces, para efectuar esta operación, tanto el deudor como el acreedor deben estar de acuerdo en que se reestructure dichas obligaciones. Y también debe estar de acuerdo en las fechas en que se establecen para los pagos. Estas fechas se le conoce con el nombre de fecha focal. ¿Pero qué es una ecuación de valor? Una ecuación de valor es una igualdad que establece que la suma de los valores de un conjunto de deudas es igual a la suma de los valores de un conjunto de deudas propuestas. Es decir, las deudas anteriores deben ser igual a las deudas propuestas, que en ese caso reemplazan a la original. Y entonces tenemos que trasladar los flujos de efectivos a una fecha llamada fecha común. Dicho de otra manera, una ecuación de valor es simplemente una igualdad entre entradas y salidas, una vez que sus vencimientos han sido establecidos por un tiempo común. Bueno, esto yo creo que se va a entender mejor con un ejemplo. Vamos a suponer que se compró una maquinaria con un costo determinado y para liquidarla se acordó dar un enganche en el momento de realizar el pedido. Bueno, estas serían algunas de las condiciones, lo mismo que la tasa de interés, el 12% capitalizable mensualmente en el caso de no cubrir el costo total de la maquinaria, como es este caso. Aunque no me interesa ahorita conocer el valor de la maquinaria, sino lo que me interesa conocer es las obligaciones que adquiero al comprar esa maquinaria. No tengo todo el dinero para comprarla, por lo tanto voy a dar una parte, que sería el enganche, y posteriormente dos pagos, uno de 35,000 pesos al final de 7 meses y el otro de 50,000 pesos al final de un año, estableciendo una tasa de interés del 12% capitalizable mensualmente. Acuérdense que esa es una tasa nominal anual. Entonces, para esto primero lo que debemos de hacer es hacer el diagrama de flujo de efectivo. Realizándolo tendremos lo siguiente. Tenemos las fechas, que en este caso esto representa los meses. Tenemos del 1 hasta el 12. Y nomás llegué hasta el 12 porque en sí es la fecha en que se estableció el segundo pago, que es al final de un año. La primera de 35,000 pesos, flecha hacia abajo, puesto que debemos de erogar, hacer un pago de 35,000, y la segunda de 50,000. Una vez que tenemos esto, entonces lo que tenemos que hacer es la propuesta de reestructuración de la deuda. Ahora bien, esta empresa tiene un buen desempeño desde mediados del año, con lo cual piensa reestructurar su deuda y quiere hacer un solo pago, es decir, en lugar de pagar dos, uno de 35 y uno de 50, va a ser uno en el periodo 8 y con eso liquidar toda su deuda. La pregunta ahora sería, ¿de qué cantidad sería el pago que debe realizar en el periodo 8
con el fin de cubrir su deuda. Bueno, antes de continuar, normalmente yo lo que hago cuando quiero aprender algo a través de un video, primero veo el video completo. Una vez que ya lo vi, lo vuelvo a iniciar, a ver nuevamente, y voy haciendo pausas en el transcurso del video para ir tomando notas. Uno, los apuntes, y las otras son las notas o lo que voy entendiendo acerca del tema. Entonces me gustaría que lo fueran haciendo también de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos un periodo, que es en el periodo 8, en la cual quiero reestructurar la deuda y hacer un solo pago en ese periodo. Entonces ya tengo esta fecha que se llama fecha focal. Por cierto, la fecha focal se dice que es el periodo de tiempo en la cual se trasladan todos los flujos de efectivo. Bueno, una vez teniendo eso, entonces ponemos ahí el pago que voy a realizar, que en ese caso lo estoy manejando como una incógnita, que es X, puesto que no conozco, y es la pregunta que tenemos que contestar: ¿de qué cantidad sería el pago? Ya tenemos nuestra fecha focal. Nos acordaremos que estamos trabajando con lo que es interés compuesto. Y en interés compuesto tenemos dos fórmulas. Una que nos va a servir para ver el futuro, que sería la de F, y la otra cuando queremos irnos hacia el pasado, es decir, tenemos una deuda en el futuro y quiero pagarla con anticipación. Eso nos lleva a dos situaciones. Uno, al uso de la fórmula de F, cuando queremos trasladar flujos de efectivo hacia adelante, es decir, hacia adelante del periodo de tiempo, o bien la fórmula de presente cuando queremos regresar en el pasado a determinar el valor de P. Una vez que ya tenemos esto y tenemos estas dos fórmulas, entonces establecemos nuestra ecuación de valor, que en este caso nuestra ecuación de valor sería trasladar este flujo de efectivo de 35,000 pesos a este periodo, que sería el periodo 8. En lo cual, si me voy a mover del lado derecho, voy a generar un futuro. Ahorita lo voy a poner con el número 8. Es decir, el futuro de esa cantidad en el periodo 8. Si lo traslado al 11, sería pasarlo hasta acá y el futuro al periodo 11. Y esta cantidad que tenemos acá de 50,000 la voy a trasladar a este periodo. Es decir, me voy a estar regresando hacia el lado izquierdo, con lo cual voy a tener una presente. Acuérdense, del lado izquierdo presente. ¿Y a dónde lo voy a trasladar? Lo voy a trasladar al periodo número 8. Una vez que ya tenemos eso, ya tenemos los elementos necesarios para poder determinar nuestra ecuación de valor. Ya sabemos que tenemos nuestras dos fórmulas. Entonces, por lo tanto, la ecuación de valor X, este pago único, va a ser la suma de este pago trasladado al periodo 8 y de ese otro trasladado al periodo 8. Es decir, la suma de los flujos que confluyen en X, que sería F8 y P8, tal y como lo tenemos acá, y esto se le conoce como ecuación de valor. ¿Por qué ecuación? Porque tenemos una igualdad entre los elementos de una transacción de tipo económico. Calculamos ahora F8. La voy a calcular con esta fórmula. F8 es igual a P. Este es de esta cantidad. P vale 35,000. Por uno más, nos acordaremos que la tasa de interés fue 0.12 o 12% anual, capitalizable mensualmente. Entonces la dividimos entre 12, ya sea que lo ponga como operación o ponga el valor directo como tasa de interés por periodo de capitalización, elevada a n. ¿Cuántos periodos se va a mover? Se va a mover un solo periodo. Con lo cual nos queda nuestra fórmula y resultado de la siguiente manera. Acuérdense que cuando nos movemos a la derecha, la cantidad va a ser mayor. Cuando nos movemos a la izquierda, la cantidad va a ser menor. Haciendo el mismo proceso para P, tenemos la cantidad en el futuro son 50,000, que las voy a trasladar al presente, a la tasa de interés de 0.01, que sería el 1% mensual como tasa de interés por periodo de capitalización. Y en este caso, ¿cuánto vale n? N es el número de periodos que se va a mover
aquí sería 1, 2, 3, se va a mover 4 periodos. Con lo cual, nuestra fórmula y resultado quedaría de esta manera. Una vez que ya tenemos los dos valores, para conocer el valor de x, simplemente los sustituimos en nuestra ecuación de valor, con lo cual nos va a quedar el pago a realizar. Dense cuenta que sin considerar intereses, estaría haciendo un pago de 85,000. Pero como pienso ahorrarme intereses por este periodo de tiempo, porque voy a pagar por anticipado, entonces voy a tener que pagar menor cantidad. Aproximadamente estoy teniendo un ahorro de 1,600 pesos. Claro, si establezco otra fecha focal en forma posterior, debido a que mi negocio va mal, entonces voy a tener que pagar más, porque tengo que cargar los intereses. Pues en sí, en eso consiste lo que es el tema de ecuación de valor. Un ejemplo bastante sencillo. Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio número 2. Determinar el valor de las siguientes obligaciones. Acuérdense que obligaciones son pagos. ¿Cuándo los vamos a determinar? El día de hoy. Suponiendo una tasa de interés del 18% capitalizable mensualmente. Ese 18%, si le divido entre 12, para que sea mensual, nos daría una tasa de interés del 1.5% mensual, como más adelante lo voy a ver dentro del diagrama de flujo de efectivo. Ahora, ¿cuáles son nuestras obligaciones? 1,000 pesos que vencen el día de hoy, 2,000 que vencen dentro de 6 meses y 3,000 con vencimiento en un año. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues determinar cuánto valen en total todas mis obligaciones trasladadas al día de hoy. Si no tuvieran intereses, serían 1,000 más 2,000, 3,000, más 3,000 son 6,000. Como las voy a pagar por anticipado, entonces el pago total va a ser menor a 6,000. Siempre cuando estemos utilizando matemáticas financieras, debemos saber por dónde va a estar nuestro resultado. Nos acordaremos que después de esto hacemos estos diagramas de flujo de efectivo. Aquí lo tenemos. Aquí inclusive ya estoy representando la tasa de interés por periodo de capitalización, que sería el 0.015%, 0.015 mensual o 1.5% mensual. 1,000 pesos pagados el día de hoy, 2,000 dentro de 6 años y 3,000 dentro de un año o 12 meses. La fecha focal que vamos a establecer es el día de hoy, que sería acá. Entonces ya tenemos la fecha focal y sabemos que si nos trasladamos hacia el lado derecho van a ser futuro. En ese caso, todos los flujos se van a trasladar a la fecha focal. El primero ya está en la fecha focal, entonces no necesito aplicar ninguna fórmula. El segundo está en el futuro y tengo que pasarlos dentro del lado izquierdo, es decir, genero valor presente. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Y el 3,000 también lo voy a pasar al valor presente. Por lo cual, estableciendo nuestra ecuación de valor, sería primero de aquí, este flujo de efectivo, trasladarlo hacia acá y este hacia acá. Y le pongo literales, aquí el primero va a ser P y aquí P. Le voy a poner acá P sub índice 2, al pago 2, este fue el pago número 1 de 1,000 pesos. Y el P3 sería este pago trasladado hacia acá. Entonces, por lo tanto, mi ecuación de valor, X va a ser igual a 1,000 más P sub índice 2 más P sub índice 3. Todos los flujos de efectivo trasladado a esta fecha llamada fecha focal. Es decir, nos quedaría de esta forma establecida nuestra ecuación de valor. ¿Qué hacemos ahora? Encontrar P sub índice 2 y P sub índice 3 utilizando esta fórmula. Lo voy a hacer directamente todo aquí. Acuérdense, P2 sería F, que son 2,000 pasados al presente, entre 1 más 0.015 elevado a la 6, y este sería 3,000 entre 1 más 0.015 elevado a la 12. 12 periodos se va a mover. Efectuando operaciones,
nos da 5.338.24, que es lo que tenía que estar cubriendo de deuda en este momento, si no quisiera pagar en el futuro 2,000 pesos más, 3,000 pesos más, y luego los 1,000 pesos que tengo que pagar el día de hoy. Acuérdense que no estamos ahorrando intereses si pagamos por anticipado. Aquí la ecuación, todas fueron obligaciones, y la ecuación de valor es muy fácil de determinarla. Acuérdense que estas fórmulas son las que tenemos que tener ya aprendidas de memoria. Si tienen alguna duda, pueden ir poniendo en su libreta la duda que tienen para que cuando estemos en clases pueda resolvérselas. Vamos a ver otro ejercicio donde tengamos flujos positivos y flujos negativos. El ejemplo es el siguiente. M obtiene un préstamo de 5,000, es decir, voy a tener un ingreso en ese momento. Y los intereses son de 6% capitalizable semestralmente. Nos acordamos que hay 2 periodos semestrales en el año. Entonces, si al 6% lo dividimos entre 2, nos da un 3% semestralmente. Y acepta pagar 1,000 pesos dentro de un año, 2,000 en 2 años y el saldo en 3 años. La pregunta sería, ¿de cuánto va a ser el pago final para poder cubrir toda la deuda? Hacemos nuestro diagrama de flujo. Entonces ya se supone que ese es mi diagrama de flujo. Estos, para mí, van a representar semestres. Aquí sería primer semestre, 2 semestres. ¿Por qué? Por la capitalización, que es semestral. Entonces, cuando hablamos de que el pago se va a hacer dentro de 2 años, serían acá, ¿no? En este. Serían 2 años o 4 semestres. El otro va a ser en 3 años, sería acá. Y el primer pago es al cabo de un año. Entonces tenemos esto. Entonces voy a manejarlo como semestres. 2 semestres representan un año. Y acá entonces sería 1 año, 2 años, 3 años. Establecemos nuestros flujos de efectivo. Entonces ya tenemos un flujo de efectivo que va a ser un ingreso y posteriormente egresos. ¿Dónde sería nuestra fecha focal? La fecha focal podemos realmente ponerla en cualquier periodo de tiempo. Podríamos haberlo hecho acá. Voy a hacer el ejercicio poniendo aquí la fecha focal. Y luego ustedes repiten el ejercicio poniendo en el periodo 6 la fecha focal. ¿Sí? Entonces, ahorita lo voy a hacer con esta fecha. Generalmente, la mayor parte de los libros aconseja que la fecha focal sea en donde está nuestra incógnita. Sea en esto. Pero como ya había dicho que lo voy a resolver por acá, entonces pongo aquí la fecha focal. Entonces, voy a trasladar todos los flujos de efectivo hacia la fecha focal. Entonces, tenemos un ingreso 5,000. 1,000 pasado acá sería un P1. 2,000 pasado acá sería un P subíndice 2. Y esta cantidad de acá sería X cantidad pasada acá, que sería EP3. Ya con esto establecemos nuestra ecuación de valor. 5,000 va a ser igual a P subíndice 1 más P subíndice 2 más P subíndice 3. Es decir, lo que recibimos es igual a lo que voy a pagar en ese periodo. Bueno, entonces la ecuación de valor aquí ya la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Calcular P1, P subíndice 2 y P subíndice 3 mediante la fórmula de P. Haciendo, para el primero tenemos ese valor. Acuérdense que es un año, son 2 periodos de 3% en cada periodo. Para P subíndice 2, que son, aquí hay un error, porque acá son 2,000. Ahí si me hace el favor de corregirlo, ahí serían 2,000. Hice la corrección, pero no la corregí en la presentación. El valor poniéndolo como 2,000 les da un valor de 1,776.97. 1,776.97. Entonces, este me lo corrigen acá. Y aquí sería 2,000. ¿Sí? 1,776.97.
9741. Y el valor de P subíndice 3 es la cantidad que desconocemos, es X. Una disculpa, sí lo hice en la presentación, cuando revisé, pero no lo grabé, entonces fue ese el error. Bueno, a ustedes les toca corregirlo. Y entonces ya que tenemos el cálculo de los tres valores, aquí sería P subíndice 1. Dense cuenta que aquí tengo otro error, que es P subíndice 2, y aquí sería P subíndice 3. Realmente el error que cometí fue que lo copié y luego ya nomás le cambié los periodos. Pero se me pasó faltar la cantidad y revisar el subíndice. Bueno, entonces ya tenemos los valores. Acuérdense que acá que son 1776.9771. 41, perdón. 41. Sustituimos esto aquí en la ecuación de valor. Y de vuelta, aquí hay que corregir. Ahora, este valor, ¿cómo le dio este valor? Bueno, yo lo que hice fue aquí dividir 1, que es el coeficiente de x, entre 1 más 0.03 elevado a la 6. Y eso me dio 0.8374x. Entonces, una vez que corrigen ese valor, simplificamos. Esto están sumando, van a pasar acá restando. El valor de la resta de 5.000 menos 942.59 menos 1776.9741 nos da un valor de 2.000, aquí corregimos, son 2.280.40. Bueno, ahorita lo voy a redondear a 43. Bueno, ahora este valor está multiplicando x, va a pasar dividiendo. Entonces aquí nos va a quedar 2.200, y que fue escribo con el mouse, 80.43. Tengo ahora sí pulso de baraquero o pulso de bueno, de lo que ustedes pongan, y lo divido entre punto 83.74.8 426, y eso nos da un valor de el último pago que debe uno realizar es de 2.722.95. Ahí por la parte de decimales puede haber error, porque yo lo estoy haciendo con la calculadora y la calculadora lo puse con 2 dígitos decimales. ¿Y qué sería el último pago que tenemos que realizar para cubrir nuestra deuda? Si se dan cuenta, es muy sencillo este procedimiento de ecuaciones de valor. Nomás tratar de no tener esos errores que acabo de cometer. Una disculpa nuevamente. Y con eso sería lo que sería nuestra introducción a ecuaciones de valor. Ahora, para reafirmar, van a resolver de los ejercicios del 14 al 21. Esos archivos también los van a encontrar en donde se encuentra el archivo y se va a llamar ecuación de valor. Por mi parte sería todo. Si hay alguna duda, lo vemos en clase. Gracias por su asistencia.